Carl Jung discutió cómo la conciencia puede sucumbir fácilmente a influencias inconscientes que a menudo son más verdaderas y sabias que nuestros pensamientos conscientes. Notó que los motivos inconscientes a menudo anulan nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos de vital importancia. Muchas personas tienden a socavar sus propias agendas, lo que conduce a la frustración y la perplejidad al encontrarse tomando decisiones irracionales, experimentando bloqueos mentales e incluso sufriendo dolencias físicas que frustran sus planes. Es como si una fuerza misteriosa tomara el control, desviándolos de sus metas previstas. Atormentados por el autoboicot continuo, estas personas parecen nunca alcanzar sus destinos deseados. Pero, ¿por qué nos saboteamos a nosotros mismos? ¿Por qué arruinamos nuestros planes sin razón aparente? El psiquiatra Carl Jung descubrió respuestas plausibles a estas preguntas al tomar conciencia de una parte de la psique que llamó la sombra. Podemos ver la sombra como un contenedor psicológico dentro del reino del inconsciente. En este lugar oscuro, donde la luz de nuestra conciencia no llega, almacenamos rasgos indeseables. Hay varias razones por las que podríamos ocultar ciertos aspectos no deseados de nosotros mismos bajo la alfombra. Tal vez nuestros padres los desaprobaban, o no se alineaban con los ideales sociales, o la vida nos enseñó que conducen al sufrimiento. Represamos estos rasgos desterrándolos a las profundidades de la psique como si no fueran parte de nosotros, pero lo son. Y según Jung, reprimir aspectos no deseados de nosotros mismos no resuelve el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas, ya que estos aspectos adquieren una vida propia, operando en la oscuridad. Aquí es donde comienza el autoboicot. Las partes reprimidas de nuestra personalidad se rebelan contra nuestras mentes conscientes. Desde las profundidades de la sombra, nos encontramos en guerra con nosotros mismos, sin siquiera saber con quién estamos luchando. Afortunadamente, hay formas de detener este autoboicot. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos instó a integrarlo en nuestra personalidad. Solo podemos hacer esto haciendo consciente lo inconsciente y descubriendo lo que yace debajo. Exploramos la psicología del autoboicot y cómo superarlo basándonos en las obras de Carl Jung. Hay un error común sobre la sombra que conduce a mucha confusión y malentendidos sobre el papel de la sombra y cómo integrar lo reprimido. A menudo se piensa que la sombra es ampliamente el lado oscuro y negativo de la personalidad debido a los problemas que puede causar, y a menudo se imagina como una figura sombría que sugiere un otro yo ominoso que existe fuera de nuestra conciencia. Sin embargo, la sombra se refiere a algo fundamentalmente diferente. La sombra es más como un lugar oscuro que una figura sombría. Podríamos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana donde la luz de la conciencia no brilla. Y este armario oscuro es donde encerramos todas las partes reprimidas de la personalidad que no estamos dispuestos ni somos capaces de enfrentar o reintegrar en ese momento, por diversas razones, como el trauma o las necesidades no satisfechas. Así que cuando hablamos de trabajar con la sombra e integrarla, no estamos integrando la sombra en sí misma, estamos integrando el contenido de la sombra. Y cuando digo el contenido de la sombra, me refiero a todas las partes reprimidas de la personalidad. Estas son las partes del yo que residen en el lugar oscuro que es la sombra. Justo como podrías poner objetos en un armario oscuro y estarán envueltos en sombras, también podrías sacar esos mismos objetos de ese armario oscuro y llevarlos a la luz del sol, y ya no estarían envueltos en sombras. Esto también es cierto para las partes de la personalidad que residen en la sombra. No hay nada inherentemente oscuro o negativo en ellas, simplemente han sido colocadas en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia, y a menudo nos causan problemas debido a esta desconexión. Un punto importante a darse cuenta aquí es que cuando estas partes de la personalidad están reprimidas, no es como si simplemente tuvieras algunos rasgos reprimidos. No sería del todo preciso decir algo como reprimiendo mi codicia o reprimiendo mi alegría, porque tanto la codicia como la alegría son cualidades flotantes. Para reprimir una cualidad como la codicia, la alegría o cualquier otra cosa, tendrías que reprimir un fragmento entero de personalidad que está asociado con esas cualidades. Estos fragmentos de personalidad, que a menudo se separan de la conciencia y se llaman aspectos de la sombra, son realmente más como mini personalidades. Y cada una de estas muchas personalidades es 100% tú, porque son fragmentos de tu personalidad. Y cuando estas muchas personalidades se separan de tu conciencia y se colocan en el armario oscuro de la sombra, se vuelven separadas y autónomas de tu personalidad consciente,
que es el ego y la parte de ti mismo que está en la luz de la conciencia. En la misma medida en que nuestra personalidad consciente o ego tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, cada uno de nuestros aspectos de la sombra también tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, y las agendas de cualquier aspecto dado de la sombra pueden o no entrar en conflicto con las agendas de nuestra personalidad consciente. Cuando la agenda de tu personalidad consciente choca con la agenda de uno o más de tus aspectos de la sombra, esto puede causar bastante agitación interna y una sensación de resistencia o lucha contigo mismo. Puedes notar tus aspectos de la sombra y sus agendas en acción cuando te entregas a la procrastinación y al comportamiento de autoboicot que te impide hacer cambios positivos en tu vida. Vamos a discutir un ejemplo de cómo el autoboicot basado en la sombra puede manifestarse en la vida de alguien y obstaculizar sus planes. Supongamos que un hombre se identifica fuertemente con ser solitario. Su objetivo es dirigir un negocio exitoso en línea y vivir en el campo, ya que ese estilo de vida minimiza la interacción y la dependencia de otras personas, lo cual él conscientemente cree que es lo que realmente quiere. A pesar de la practicidad de la autosuficiencia, él socava repetidamente el progreso que logra. Por ejemplo, se le ofrece la oportunidad de comprar tierras en el campo a un precio favorable, pero la rechaza por una razón insignificante, o atrae a un número considerable de seguidores en su blog de estilo de vida que tiene un gran potencial de ingresos, pero decide dejar de publicar sin poder explicar su decisión con argumentos sólidos. Desde la perspectiva del ego, la forma en que él conscientemente se percibe a sí mismo y determina lo que quiere y necesita, sus elecciones no tienen sentido. Después de todo, él se identifica fuertemente como el solitario Batman y ha soñado durante años con ser autosuficiente, independiente y lejos de la manada. Pero tan pronto como sus sueños se hacen realidad, él pone una traba en el camino sin poder explicar por qué. Es como si algo o alguien lo estuviera saboteando, como si un huésped no deseado acechara en las sombras de su alma, supervisado fuera de su conciencia, y en cuanto esta persona toma rápidamente el control sin consulta, destruye lo que los esfuerzos del ego han logrado y luego desaparece sin dejar rastro, al igual que cualquier forma de razonamiento sólido para apoyar su autoboicot. El misterioso huésped sigue siendo esquivo, él sabe que algo extraño está sucediendo en la oscuridad, pero no puede señalarlo, ya que está más allá de su alcance consciente. Y mientras no logre iluminar lo que se esconde en la sombra, lo gobernará como un titiritero desde detrás del telón. Cualquier complejo autónomo no sujeto a la voluntad consciente ejerce un efecto posesivo sobre la conciencia proporcional a su fuerza y limita la libertad de esta última. Cuando nuestros aspectos de la sombra toman las riendas, pueden surgir consecuencias destructivas. Deseos y emociones inexplicables pueden surgir de la nada y, cuando lo desean sin permiso, anulando nuestra autoridad y disminuyendo nuestra fuerza de voluntad, influyen y sabotean nuestras agendas conscientes mientras tiran de los hilos desde detrás del escenario, dejándonos perplejos por nuestro comportamiento irracional. Murray Stein escribió lo siguiente sobre la naturaleza saboteadora de los complejos. Los complejos funcionan para obstaculizar el proceso de individuación al intimidar a la persona hacia callejones emocionales sin salida. Uno puede caer fácilmente, por ejemplo, en una necesidad incapaz de venganza y en una ira implacable hacia las heridas infligidas en la infancia o caer en el abismo sin fondo de la nostalgia. El complejo tiene una voluntad propia que a menudo es más fuerte que la capacidad del ego para resistir. Esta fuerza autónoma puede llevar a comportamientos que se autoboicotean, ya que el complejo impulsa a la persona a actuar de formas que pueden no ser conscientemente deseadas, perpetuando así ciclos de frustración y fracaso. El complejo, o mini personalidad acechando en la sombra del hombre, representa una característica reprimida, el deseo de conexión humana debido a heridas pasadas. Este aspecto reprimido se apoderó de él y no es consciente de que esta parte no deseada de sí mismo se ha convertido en un gobierno en la sombra tratando de socavar las acciones de un aislacionista temeroso, disfrazado como amante de la soledad e independencia, pero que sin saberlo anhela profundamente la compañía. Este aspecto de la sombra juega un juego paradójico. Por un lado, quiere formar parte de su conciencia, que se escuchen sus motivaciones, se sientan sus deseos y se satisfagan sus necesidades, así que sabotea el individualismo firme de la personalidad consciente y todos sus esfuerzos hacia la independencia. Por otro lado, el aspecto de la sombra no quiere ser iluminado, y su evasión es comprensible, ya que no solo representa lo no deseado, sino que también se rebela contra la persona que lo desposeyó. Si se encuentra, perderá su soberanía,
así que mientras permanezca en las sombras, mantendrá el poder de trolear, sabotear y destruir de manera autónoma, mientras conserva su propia personalidad y, sobre todo, su seguridad. Pero al hacerlo, estará en conflicto perpetuo con su anfitrión. Hay varias razones diferentes por las cuales el autoboicot puede ocurrir, pero en el ejemplo del hombre, el autoboicot viene de un aspecto de la sombra que responde a una necesidad que podría no ser satisfecha, es decir, la necesidad de conexión. Desde la perspectiva de este aspecto de la sombra, la agenda de la personalidad consciente de moverse hacia una independencia extrema es totalmente antitética a esa necesidad. En lo más profundo, esta mini personalidad sabe que cuando su anfitrión tenga éxito financieramente, tendrá suficiente dinero para tener su propia casa sin compañeros de piso, su propio vehículo, su propia lavadora y secadora, y ya no irá a la lavandería, donde tiene mucha interacción social. El aspecto de la sombra también se da cuenta de que tener más dinero significa que tiene más capacidad para ignorar su necesidad de conexión y socialización. Por lo tanto, en un intento desesperado por preservar la escasa conexión con otras personas que este aspecto de la sombra recibe, sabotea su éxito financiero y manipula a la personalidad consciente para evitar el éxito financiero al tomar decisiones comerciales inexplicablemente pobres. Además, también podría crear diferentes racionalizaciones y bloqueos mentales sobre el éxito y quizás cada vez que quiera trabajar en su blog, de repente se sienta abrumadoramente cansado y solo quiera tomar una siesta, cuando anteriormente estaba perfectamente energizado y despierto. La solución para el autoboicot proveniente de un aspecto de la sombra con una necesidad insatisfecha es bastante sencilla. El primer paso es reconocer las necesidades y agendas de tu personalidad consciente y las necesidades de cada uno de tus aspectos de la sombra, lo que requiere observación y honestidad brutal. Si este hombre en el ejemplo es muy honesto consigo mismo, habrá muchas pistas durante el día de que en realidad valora la conexión y un sentido de pertenencia, solo tiene que estar dispuesto a desenterrar estas cosas y admitirlas para sí mismo. Entonces, una vez que se da cuenta de esta necesidad, es su papel como la personalidad consciente integrar esta necesidad del aspecto de la sombra en la agenda consciente de la personalidad para el éxito financiero y hacer los cambios necesarios para satisfacer esa necesidad. En lugar de imaginarse a sí mismo volviéndose totalmente independiente cuando logre el éxito financiero, puede imaginar que tendrá más tiempo y libertad debido al dinero que gana y usar ese tiempo y libertad para socializar y conectarse con amigos y seres queridos. La solución sería satisfacer las necesidades del aspecto de la sombra de esta manera. El aspecto de la sombra no tiene que sabotear los objetivos y sueños de la personalidad consciente para asegurarse de que esas necesidades sean satisfechas. Como aprendemos de Carl Jung, sé consciente de tu sombra para no ser inconsciente del dominio que ejerce sobre ti.